gustaría introducir un poquito lo que vamos a hablar hoy, como el pastor Luis decía. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces los grandes conceptos que encontramos en la palabra, las grandes ideas, las grandes doctrinas, muchas veces nosotros no encontramos una manera de poder aterrizarlo o aplicarlo a nuestras vidas. Y el Señor, que conoce nuestro corazón y es el primero interesado en que nosotros vivamos su palabra, nos pone en situaciones, nos pone con experiencias sencillas, comunes, pero que nos sirven para reflexionar sobre temas importantes. Y uno de esos temas importantes tiene que ver con la identidad y el propósito de nosotros como cristianos. Y en la Escritura, la identidad y el propósito es usado de muchas maneras, pero hay una metáfora que se repite a lo largo de la historia, y es que dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Yo quiero que nosotros leamos un texto que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y como yo decía, a lo largo de la Escritura, varios autores inspirados han usado esta metáfora de que los hijos de Dios debemos vivir como extranjeros y peregrinos. Y con ello quieren describir nuestra identidad y nuestro propósito. Y este concepto, esta metáfora es perfectamente decodificable para el pueblo judío, pues a lo largo de toda su historia, ellos han ido luchando por su nacionalidad, han tenido un largo peregrinaje y han peleado por los derechos de sus tierras. Incluso los cristianos del primer siglo, a quien el apóstol Pedro le escribe esta carta, también se identifican con este concepto. Porque en esa época, y como dice Pedro iniciando la carta, él está dedicando esta carta a los cristianos que están expatriados. Todos los cristianos que por la persecución romana se han ido de Jerusalén, se han ido de Israel central, han ido a otras partes del continente. Y ellos entienden lo que es vivir como extranjero y como peregrino. Pero sin embargo, el Nuevo Testamento, por inspiración de Dios, no fue escrito solamente para enseñarle a estos cristianos, sino que se supone que fue para enseñarnos a nosotros también. Nosotros debemos vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. El problema es que muchas veces nosotros asociamos el término peregrino con una época muy distante o con un estilo de vida ajeno a nuestro día a día. Y si ustedes cierran los ojos y yo les digo la palabra peregrino, inmediatamente pueden venir varias imágenes a su mente. Nos podemos imaginar el pueblo de Israel caminando por el desierto. Podemos pensar en un grupo de gitanos alrededor de una fogata en casa de campaña. Podemos ver una imagen de una fila de vagones con caballos en Estados Unidos que iban del este al oeste de los Estados Unidos, como los primeros peregrinos. O podemos ver un grupo de personas caminando detrás de una estatua religiosa con palmas o cosas como esa. Pero los que son más espirituales, le puede venir a la mente cristiano, el protagonista del Progreso del Peregrino, de Juan Bulla. Y se imaginan a Cristiano con su mochila, pasando las 1001 para llegar a su destino. En fin, no importa cuál de esas imágenes le venga a la mente. De seguro son situaciones que distan mucho de tu realidad, distan mucho de tu forma de vida, pero sobre todo distan muchísimo del mundo al que tú te estás enfrentando hoy en día. Y de esta forma, sin quererlo, al sentirnos desconectados completamente de este concepto,
le restamos importancia a los principios que vienen acompañados de esta metáfora. Y hermanos, una de las artimañas que usa Satanás para restarle importancia, para restarle sentido de urgencia, para restarle pertinencia a las enseñanzas de la Biblia, es hacernos creer exactamente eso. Eso se escribió para otro tipo de gente, para otra época. Por lo tanto, su enseñanza no aplica para nosotros que estamos en el siglo XXI, 2000 años después. Y por eso yo quiero que volvamos a leer el mismo pasaje, ahora tomándolo de la versión Nueva Traducción Viviente. La NTV dice así, versículo 11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar ante sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Ya no dice peregrinos, dice residentes temporales. Y ese sí es un término que nosotros manejamos. El apóstol Pedro lo que nos está diciendo a nosotros los cristianos del siglo XXI es lo siguiente, espiritualmente hablando. Nosotros vivimos alquilados en este mundo. El mundo no es nuestra casa propia. Nosotros simplemente somos inquilinos. Ok. Pero no se queda ahí. Dice, y por si fuera poco, no solamente no tenemos casa propia, sino que tampoco somos ciudadanos del mundo. Una vez que nosotros nacemos de nuevo, nuestra nacionalidad cambia. Como oró el pastor Joel, por amor, por la sangre del Señor por nosotros, no porque no lo merecíamos. Nosotros vivimos alquilados en una nación extranjera, que no se nos olvide. Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 20 lo siguiente. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Hermano, tú y yo no somos de este mundo. No somos de este mundo, pero no lo digo yo. Lo dice el Señor, lo dice Cristo. En Juan capítulo 17, 15, 16 dice lo siguiente. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros estamos aquí simplemente con una visa temporal que nos permite estar aquí. Y como veremos más adelante, esa visa es por tiempo limitado, con derechos y deberes establecidos y con un propósito y una misión en específico. Por eso, en vez de llamar a este sermón viviendo como extranjeros y peregrinos, le he querido llamar viviendo como visados e inquilinos. Y yo sé que todos los que están aquí manejan el concepto de qué es un inquilino, qué significa vivir alquilado. Quizás no todos hayan tenido la oportunidad, la experiencia, pero de seguro sí conocen a alguien que lo haya hecho. Y todos sabemos que hay una gran diferencia entre vivir en una casa alquilada o en una casa propia. Y es una diferencia que se ve no solamente en la dinámica operativa de la familia que vive en la casa, sino, y es muy importante, que se vuelve parte de una mentalidad que dirige todo nuestro accionar. Podemos ver que hay dos mentalidades, el que vive en casa propia y el que vive en casa alquilada. Y yo quisiera que nosotros revisemos 3 aspectos que diferencian la mentalidad del alquilado y la mentalidad del que vive en casa propia. Y de esta manera nosotros luego vamos a poder transponer esos aspectos a la parte espiritual y vamos a entender por qué es tan importante de cómo entender con qué mentalidad nosotros estamos viviendo en este mundo. Primer aspecto, sentido de seguridad. El dueño de su casa
tiene un sentido de seguridad que el alquilado no tiene. Esta casa es mía. De aquí nadie me mueve si yo no quiero. Esta casa es fruto de mi esfuerzo. Cuando yo cierro esa puerta, no importa lo que pase aquí, nadie se puede meter. Sin embargo, el alquilado vive muchas veces con el susto de que no le van a renovar el contrato de alquiler, o le van a aumentar demasiado la renta y va a tener que mudarse, o simplemente el dueño de la casa le va a pedir la casa de repente. No es la misma seguridad. Pero hay un segundo aspecto, la capacidad de adecuarse, de adaptarse. Cuando nosotros vivimos en una casa propia, podemos ir adaptando nuestro entorno a nuestras propias necesidades. La familia crece, hacemos anexo, quitamos paredes, ponemos hierro, ponemos cámara, en fin. Podemos adecuar nuestro entorno, la vivienda, a nuestra necesidad. Con el inquilino sucede todo lo contrario. El inquilino tiene que adaptarse a la vivienda alquilada, o si no, se muda. Él no tiene derecho sobre esa propiedad. Y un tercer aspecto, la capacidad de conservar, de guardar, de retener. Normalmente el que vive en una casa propia crea el hábito de conservar y almacenar cosas que han significado algo, por lo menos en algún momento de su vida. Pero el que es inquilino no se puede dar mucho ese lujo, porque siempre va a tener la incertidumbre de imaginar que tiene que organizar una mudanza express, y eso lo convierte en una persona que solamente guarda y conserva lo esencial. ¿Entienden por dónde vamos? Hermanos, nosotros vivimos nuestra vida cristiana relacionándonos con el mundo con una de esas dos mentalidades. Una de esas dos. El problema es que Dios no nos dice, elige cuál tú quieres. No, tenemos un mandato. Dios nos manda que vivamos en el mundo con mentalidad de alquilados. Yo no estoy diciendo que la Biblia nos manda ahora a vender nuestras casas y mudarnos y pagar renta. No, yo estoy hablando de la mentalidad de cómo vive el alquilado y aplicarlo a nuestro caminar cristiano. Yo lo que busco es motivarnos a que nos apropiemos de esta metáfora y se vuelva tan propia como fue el término peregrino para el pueblo de Dios de hace 2 siglos atrás. Dios necesita hombres y mujeres que vivan su vida cristiana con una mentalidad de alquilados en este mundo, aunque vivan en una casa propia. Y que los 3 aspectos de esta mentalidad sean evidentes en su caminar cristiano. Hombres y mujeres que vivan con su seguridad puesta en su Dios, no en sus logros, no en sus posesiones, no en sus dones, no en sus talentos. Hombres y mujeres que no adapten los mandamientos del Señor a su propia conveniencia. Hombres y mujeres que estén dispuestos a mudar sus planes, sus metas y sus deseos de corazón a donde Él diga y cuando Él diga. Pero esto no es una estrategia o un plan nuevo de Dios. En la Biblia nosotros vemos cómo Dios preparaba a los hombres que iba a usar y les inculcaba esta mentalidad de peregrino a sus elegidos. Por ejemplo, Abraham, como dijo el pastor Luis. Abraham fue movido físicamente a una tierra desconocida. ¿Para qué? Para probar su fe, para cambiar su mentalidad. Isaac y Jacob fueron movidos para ejercitar su obediencia. José fue movido y llevado a una tierra hostil para ser un instrumento a través del cual el pueblo conociera al Dios proveedor. Moisés fue sacado de una tierra extraña para trabajar su carácter. Jonás fue llevado a Nínive para que viviera en carne propia hasta donde llega la misericordia de Dios. Dios llama a hombres y los equipa con una mentalidad peregrina, los saca de su hábitat, los saca de su zona de confort para que puedan entender en la práctica, no solamente en teoría, que lo único constante, fiel y fijo en sus vidas tiene que ser su Señor.
Hermanos, dejemos de ver el término extranjeros y peregrinos solamente como un buen nombre para una conferencia, un excelente nombre para un ministerio, o para un portal web, o para una canción. Extranjero y peregrino es parte esencial de nuestra identidad y nuestro propósito como cristianos. Y ya nosotros vimos el texto de Filipenses donde Pablo dice que solo si estamos conscientes de que nuestra identidad es ser ciudadano del cielo, podemos vivir una vida de fe con certeza de la venida del Señor. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pero también el autor de la carta a los Hebreos dice que solo apropiándonos de esa identidad de extranjero y peregrino podemos vivir con la esperanza de las promesas eternas de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Pero hermano, la mentalidad de peregrino no solamente nos enfoca en ver las cosas de arriba, no solamente nos mantiene enfocado en las cosas eternas, sino que nos prepara para esta vida, nos enseña cómo debemos comportarnos aquí y ahora. Volvamos a leer el texto de Primera de Pedro. Amados, les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pasiones carnales que combaten contra el alma. Pasiones carnales que combaten contra el alma. Y yo le decía que una de las artimañas más eficaces de Satanás para restarle importancia o sentido de urgencia o pertinencia a las enseñanzas de las Escrituras es desconectarnos de ellas, ¿verdad que sí? Bueno, otra artimaña muy usada por Satanás es hacernos creer que las implicaciones de un texto son menores de las que realmente son. Que un mandato no abarca tantos aspectos, sino que su aplicación es limitada. Y eso puede pasar cuando leemos ese texto. Porque cuando nosotros leemos, abstente de las pasiones carnales que combaten contra el alma, inmediatamente nos vienen a la mente pecados sexuales. Pasiones carnales, eso es adulterio, fornicación, lujuria, pornografía, etc. Y concluimos de manera ligera que Pedro nos está diciendo lo siguiente. Si te mantienes puro sexualmente hablando, tu alma no corre peligro, estás a salvo. Como dicen los jóvenes, mentira del diablo. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, les da un listado no exhaustivo de estas obras de la carne que son evidentes y que luchan contra nuestra alma. Vamos a ver ese listado. Dice Gálatas 5, del 19 al 21, en la versión NBLA. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, comienza el listado, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Habla de ciudadanía ahí. Pero no solamente son pecados sexuales. Comenzaron con pecado grave, pero al final había pecado como... En palabras de Pedro, los que hagan tales cosas perderán su alma. Ahora vamos a leer el versículo de 2 de Pedro, como yo lo leí al principio en la NTV. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Aquí usa el término alejarse.
Y sigue diciendo que luchan contra el alma. Aléjate. Aléjate. ¿Se entiende? Aléjate. Por si alguno cree que alejarse es un concepto muy abstracto, le voy a dar una definición. Hola ChatGPT, ¿qué significa alejarse? Alejarse significa poner distancia entre algo o alguien, ya sea en algún sentido físico, emocional o metafórico. Físicamente es moverse hacia un lugar más distante. Por ejemplo, se alejó de la multitud para encontrar un lugar tranquilo. Emocionalmente es distanciarse en términos de afecto o relación. Por ejemplo, con el tiempo se alejó de sus amigos de la infancia. Y metafóricamente, apartarse de una idea, de una creencia o de un comportamiento. Por ejemplo, debemos alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. Yo le estoy predicando a mi ChatGPT, él me pone ejemplo ya cristiano. Ese mismo listado de Gálatas en la NTV tiene todavía más palabras como que se nos parecen a los pecados que nos pican cerca. Lo que está diciendo Pedro es, pon distancia entre tú y la inmoralidad sexual, entre la impureza, entre tú y las pasiones sensuales, entre tú y la idolatría, entre tú y la hechicería, pero entre tú y la hostilidad, entre tú y las peleas, entre tú y los celos, entre tú y en los arrebatos de furia, entre tú y la ambición egoísta, entre tú y las discordias, entre tú y las divisiones. Pon distancia entre tú y las envidias y las borracheras y las fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Entonces el aléjate es radical. Es aléjate de las costumbres del mundo, aléjate de las prioridades del mundo, aléjate de los gustos del mundo, aléjate de la lógica del mundo. ¿Pero por qué hay que ser tan radical? Pero el texto lo dice, porque el mundo mata el alma. El mundo y tu alma están en guerra constantemente. O gana el mundo o gana el alma. Mateo 16, 24 y 26. Miren quién habla. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Radical. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Radical. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Radical. Difícil. Sí. Si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pero adivina quién está intercediendo por nosotros delante del Padre. Vamos a volver. Juan 17, 14 al 16. Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino te ruego que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ese maligno por el cual el Señor está orando que nos proteja, es astuto, nos conoce y sabe cómo atacarnos. Su ataque no es de frente, su ataque es sutil, pero es constante. Y nos va trabajando poco a poco, poco a poco. Y muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros como familia hemos tenido una gran bendición de poder vivir en la misma casa durante los últimos 20 años. Y normalmente aprovechamos las vacaciones de fin de año para organizar, para recoger, para arreglar, pero sobre todo para botar cosas que vamos guardando poco a poco al pasar de los años. Y créanme, es impresionante ver la cantidad de cosas que uno va guardando y que al final ni siquiera uno se recuerda para qué lo guardaba.
Pero qué difícil se vuelve a veces deshacerse de cosas que uno le asigna un valor sentimental. ¿Puedo botar esta bola de fútbol explotada? No. Ese fue el primer gol que yo metí en un torneo en el 2011. Okay. ¿Puedo botar estos 18 libros de recetas de cocina? Que todas están en YouTube. Wow. Reinaldo, ¿puedes botar esa Mac que tú tienes del 96 con unos colores muy bonitos que no se usa hace 20 años y está ocupando espacio? ¿Por qué si en mi casa hay 3 televisiones y hay 17 control remoto? ¿Por qué yo guardo esos cables y yo nunca voy a tener un printer que use ese cable? Y si nos descuidamos, podemos convertirnos en lo que se llaman acumuladores, que conservan un sinfín de cosas sin valor, pero que les es imposible desprenderse de ellas. Hermanos, exactamente eso nos pasa con el mundo. Si nosotros no ejercitamos una mentalidad de alquilado que nos mantenga limpiando, organizando nuestra mente y corazón, corremos el riesgo de convertirnos en acumuladores del mundo. Un día, en una situación particular, usamos una lógica que usa el mundo, no muy piadosa, pero nos resuelve un problema. Y no hubo consecuencia. Y cogemos esa lógica del mundo y la guardamos. Otro día, implementamos una costumbre del mundo, tampoco muy piadosa, pero que suena un poco inocente, no hay consecuencias graves y la guardamos. Y así, poco a poco, vamos guardando métodos y estrategias del mundo que no funcionan y no nos damos cuenta que nos volvemos acumuladores del mundo. Y poco a poco, y lo más grave, vamos perdiendo nuestra batalla por el alma. Porque yo dije, o gana el alma o gana el mundo. Hace muchos años yo escuché una fábula sobre un ave migratoria que volaba solitaria por el cielo y un día, volando, se topó con un aviario espectacular, lleno de árboles frutales, con un manantial, con una cascadita y muchas aves dentro de todo tipo, coloridas. Y este aviario estaba rodeado por una malla bien alta que protegía a las aves de cualquier depredador. Pero curiosamente, la malla no tapaba el techo. Así que el ave descendió y le preguntó a otra ave similar a ella lo siguiente: oye, ¿y qué es este lugar? Y el ave le contestó: este es nuestro hogar. Aquí nací y siempre he estado aquí. Y le dijo el ave que llegó: pero tú sabes que si tú quieres tú puedes salir. La malla es alta, pero no cubre el techo. Y la otra ave le contestó: ¿salir? ¿Y para qué? Aquí yo lo tengo todo. Oh, salir, conocer otros lugares, para ser libre. Y no estar en cautiverio. ¿Cautiverio? Pero yo no estoy en cautiverio. Yo tengo espacio para volar, árboles que visitar, alimento que comer, en fin. Yo no podría, le dijo el otro ave. Yo voy a durar unos días aquí, descansando de mis largos viajes, alimentándome bien porque he pasado mucha hambre y reponiendo fuerzas para seguir mi ruta. Y exactamente hizo el ave eso. Pasó unos días, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Un día, esta ave decidió retomar su ruta, dejar el aviario, pero cuando intentó emprender el vuelo se dio cuenta que había ganado mucho peso y que sus alas ya no estaban tan ejercitadas y fuertes como antes.
y no pudo volar lo suficientemente alto como era necesario para pasar sobre la valla. Hermanos, eso es exactamente lo que ocurre con nosotros. Sin darnos cuenta, poco a poco vamos aceptando, asimilando y adaptándonos a valores del mundo. Pero no lo vemos así. Lo que vemos es que estamos descansando, alimentándonos y disfrutando. Y eso empieza cuando nos decimos a nosotros mismos, no hay que ser tan radical. Eso no aplica en este caso. Bájale 2. No, esa no es la idea. Tú lo estás haciendo muy literal. Y poco a poco nos vamos acostumbrando a lo que el mundo nos ofrece y llega un momento que nunca más podemos salir de ahí. Y llega ese momento donde no hay ninguna diferencia entre un ciudadano del mundo y nosotros. Perdimos la batalla por nuestra alma. Poco a poco. Preparando este sermón me llamó la atención que en algunos textos en inglés se usa el término alien como sinónimo de extranjero. Y me llama la atención porque para nosotros, alien, ¿qué es? Extraterrestre, alienígena, y lo vemos más así que como extranjero. Pero después pensé, caramba, pero es correcto. Es que de hecho nosotros no somos extranjeros, nosotros somos extraterrestres espirituales. Nosotros acabamos de leer que Cristo dice que nosotros no somos de este mundo. Y somos extraterrestres en un mundo donde la atmósfera nos mata. Eso es lo que dice la Biblia. Y pensando en eso me vino una imagen. Una familia. Papá, mamá, 2 niños, agarrados de la mano, paseando en un centro comercial. Pero resulta que la familia completa va vestida con traje de astronauta. ¿Absurdo? Bueno, no es absurdo si ellos saben que si se quitan los trajes van a morir, porque la atmósfera donde ellos están los mata. Ellos saben que tienen que proteger su alma. Pero ¿qué dicen todos los demás? Están locos, son unos exagerados. Eso es exactamente lo que Pedro está diciendo en el versículo 12. Mantén en el mundo una conducta correcta, aunque te calumnien y critiquen por lo que hagas. Hermanos, en un mundo en guerra constante con el alma, todo lo que busque proteger el alma parecerá absurdo. Absurdo. Absurdo le parecerá al mundo el hombre joven profesional que prefiere mudarse de nuevo con sus padres y no vivir en su apartamento solo como un soltero normal porque sabe que tiene que cuidar su alma. Absurdo le parecerá al mundo la joven que prefiere renunciar a su buena posición en la oficina y no ceder ante las presiones e insinuaciones de un jefe. Absurdo le parecerá al mundo una mujer que no se deja llevar de las corrientes de la moda para cuidar el corazón de sus hermanos. Absurdo le parecerá al mundo un matrimonio que en medio de la crisis busca el rostro de Dios en oración y no ve como una opción seguir cada uno por su lado. Absurdo le parecerá al mundo un empresario que paga a sus empleados más de lo que el mercado paga porque es sensible a sus necesidades. Hermanos, no tengamos temor de que el mundo nos considere absurdos, anticuados, radicales, fanáticos. Siempre y cuando ocurra, como dice el versículo 12, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Y escuchen qué hermoso como termina ese versículo. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Saben lo que está diciendo Pedro? Lo hermoso. Si nosotros nos comportamos como Dios nos manda, si cuidamos nuestra alma de los ataques de este mundo,
si vivimos de acuerdo con nuestra ciudadanía y si cumplimos nuestro propósito en este peregrinar, esos mismos que nos tildan de absurdo tendrán la oportunidad de dar gloria a Dios en el día del juicio. Por nosotros, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Pero ¿cuál es ese propósito? ¿Para qué Dios nos complica la existencia en este mundo diciéndonos que vivamos con una mentalidad de visados e inquilinos? ¿Cuál es la idea? Bueno, nuestra identidad y propósito como cristianos en esta tierra, Pedro lo dice, no solamente en ese mismo libro, no solamente en ese mismo capítulo, 2 versículos antes del pasaje que leímos, comenzando en el versículo 9. Pero ustedes, ¿qué son? Ustedes son linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? A fin de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no siempre fuimos así. Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, no eran ciudadanos, pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hermanos, nosotros vivimos como visados en una nación extraña, pero nuestra visa no es de paseo. Nuestra visa no es de paseo. Nosotros tenemos una visa que nos acredita como parte de la delegación diplomática de la nación celestial. Nosotros somos, dice la palabra, embajadores del Rey. Y tenemos una misión, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso hará que en el día final, si cumplimos nuestro propósito, muchos de los que nos calumniaban, muchos de los que conocimos, habrán tenido la oportunidad de conocer quién es ese Rey. Y podrán darle la gloria. Y no tendrán excusa. Ese es nuestro propósito. Hay un himno viejo, muy conocido, bautista, que se llama Soy peregrino aquí. Y dice exactamente eso. Soy peregrino aquí. Mi hogar lejano está. En la mansión de luz, eterna paz y amor, embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi Rey. ¿Qué significa vivir con una mentalidad de inquilino? ¿Qué significa reconocer que nosotros aquí somos visados? Significa entender que tenemos una misión y es encargarnos de los negocios de nuestro Rey. Esa es nuestra misión. Por eso el mundo batalla con nuestra alma, porque Él no quiere eso. Y poco a poco quiere que nosotros perdamos la batalla y nos acostumbremos al mundo. Y nos hace creer que podemos tener una casa propia en el mundo. Y realmente lo que hacemos es que vivimos en una casa alquilada con mentalidad de dueño. Comenzamos a acumular cosas del mundo. Y cuando nuestro Señor nos dice, ven, te necesito aquí. Y vemos todo lo que hay que mudar y recoger. ¿Qué le decimos? No puedo. ¿Qué le pasó al joven rico cuando Jesús le dijo, sígueme? Vende todo. No puedo. ¿Cuál va a ser nuestra excusa? Porque nos volvemos acumuladores del mundo. Y el mundo nos engaña. El mundo no es ese manantial. No son esas aves multicolores que nos acompañan. No es ese alimento en exceso que tenemos. No es ese descansar. El mundo está lleno de dolor, de sufrimiento, de injusticia y lo más importante, es temporal. Se acaba rápido comparado con nuestra ciudadanía celestial eterna. Entonces la batalla no debe ser muy complicada.
Es absurdo que un cristiano opte por ese tipo de vida. Vivir en este mundo sabiendo que está alquilado con mentalidad de dueño. Eso es tan absurdo como que nosotros tomemos un avión a cualquier país y alquilemos un Airbnb por una semana y nos llevemos todos los cuadros familiares, todos los edredones de la cama, los cojines, el juego de café, la vajilla de porcelana. Mi hermano, tú vas a estar una semana y esa casa no es tuya. Tú vas con una misión. Nada que te mantenga en esa misión, o mejor dicho, todo lo que te saque de esa misión son herramientas que el mundo está usando. Tú tienes que entender eso. Pero ahora, para terminar, dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. No tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir, la que es eterna. Hermano, pregúntate. ¿No será que te está pasando lo mismo que le pasó al ave? Que pensaba que solamente iba a estar unos días, un break. Y te estás dando cuenta que cada vez es más difícil volver a encauzarte y ver cuál es tu propósito. ¿No será que abre los closets de tu casa espiritual y lo ves repleto de mundo, de costumbres, de patrones, de dinámica, de amistades, y que tú no sabes por dónde empezar? Pero antes que eso, tú tienes que hacerte una gran pregunta. ¿Tú estás seguro de que tú eres beneficiario de la ciudadanía del cielo? Porque si tú tienes esa seguridad, no es en tus fuerzas que tú vas a limpiar ese closet. El Señor te va a ayudar. Ahora, no pases la vergüenza de pasar por migración y que te digan que tu visa era falsa. Revísate. Si tú encuentras que lo que el Señor nos llama a hacer es muy radical, si tú también estás del lado de lo que dije, es que es absurdo, pastor, es absurdo, revísate. Porque ese que nos mandó comenzó diciendo, ¿tú quieres venir detrás de mí? No es móntate en el carro, coge tu cruz y sígueme. Eso es radical. Y entiende que esa ciudadanía celestial a nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó todo, le costó la sangre de su Hijo y nos la regaló. Y antes éramos huérfanos. Y yo quiero que nosotros terminemos cantando esa canción preciosa de Jonathan y Sara que se llama así mismo Peregrino. Y comienza diciendo exactamente eso. Como huérfano sin hogar, sin herencia, en oscuridad, tú me llamaste de tinieblas a la luz. Y ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, fui revestido de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón. Ahora, redimido, peregrino soy, extranjero aquí. Cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino como Biblia. Amén. Padre, gracias, Señor, porque no por nosotros, sino por el amor que tú nos tuviste, Señor, tenemos el privilegio, el derecho, Señor, de ser llamados conciudadanos tuyos. Gracias, Padre, porque tú no solamente nos llamas ciudadanos, sino que nos llamas embajadores del Rey. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Padre, que este mundo nada tiene que ofrecernos, Señor. Y sobre todo porque tú nos das las herramientas para no caer en las trampas del diablo. Es difícil, Señor, pero, oh Padre, qué refuerzo tenemos, Señor, que tu Hijo te está rogando por nosotros, Señor,
Padre, haznos conscientes. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que cumpla con la identidad que te costó tan caro y que nosotros como tus hijos podamos entender cuál es nuestro propósito. Te necesitamos, Señor, no podemos hacerlo solo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.